Bueno, en la parte de fracciones y expresiones decimales vamos a ver primero qué es un número racional. Un número racional, ¿sí?, lo vamos a trabajar como una fracción en donde esta letra A es lo que nosotros conocemos como numerador y esta letra B es lo que conocemos como denominador. A la vez cumplen ciertas condiciones. A y B son números enteros, es decir, pueden ser 1, 2, 3, 5, menos 10, son números enteros. Y a la vez este B, es sumamente importante decir que B no puede ser 0, porque la división en 0 no está definida. Luego pasamos, esta es lo que es definición de número racional. Luego pasamos a los que son fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes quiere decir que equivalen, que representan lo mismo. Por ejemplo, 1/2 y 2/4. Si ustedes observan en los dibujitos, ¿sí?, traté de hacerlo lo más parecido posible, en estos dos dibujos la cantidad pintada representa lo mismo esta cantidad que esta cantidad. ¿Y de dónde sale todo esto? A ver, veamos los conceptos de amplificación y simplificación. Si yo quiero amplificar un número, amplificar me dice agrandar. Para amplificar, por ejemplo, 1/2, lo que se debe hacer es amplificar, agrandar. La forma de agrandar nosotros lo hacemos por medio de la multiplicación. Es decir, nosotros vamos a hacer otra línea de fracción y vamos a escribir. Supongamos, si yo a este lo quiero multiplicar por 2, yo automáticamente al denominador lo multiplico por 2, por propiedad uniforme. Aparte, si esto es una misma expresión, si yo en el numerador hago una operación cualquiera, la misma operación debo hacerla en el denominador. Entonces, 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Observemos que en este caso, 1/2 equivale o significa lo mismo que 2/4, representan lo mismo. Es lo que yo les hablaba recién. Lo que hice fue al 1/2 amplificarlo y por medio de una operación llegué a la misma expresión que tengo acá. Veamos si yo quiero considerar otro ejemplo. Por ejemplo, al 3/5 lo quiero amplificar. Y en este caso, si yo decido multiplicarlo por 3, al denominador, automáticamente mi numerador queda multiplicado por 3. 3 por 3 es 9, 5 por 3 es 15. Esta expresión es equivalente a esta, solo que de esta, ¿sí?, yo la amplifiqué y me quedó esta. Veamos qué pasaría cuando simplifico. Simplificar es achicar un número. Para achicar tengo que fijarme qué número puede ser divisible entre numerador y denominador para poder achicar esa expresión. Achicar significa simplificar, dividir. Si yo quiero buscar un número divisible entre el numerador y denominador, en este caso puedo ver claramente que es el número 2. Si yo divido al numerador en 2, sí o sí debo dividir en 2 al denominador. 2 dividido en 2 es de 1, 4 dividido en 2 es de 2. Luego observen que simplificando llegué a la misma expresión que tenía acá arriba en fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque 1/2 es equivalente a 2/4, representan lo mismo, eso quiere decir. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en el 16/36? Yo en este ejemplo, si yo lo quisiera simplificar, ¿sí?, para simplificarlo, busco un número en que ambos sean divisibles. Yo me fijo, este es divisible en 4 y este también. Por lo tanto, divido a numerador y denominador, divido en 4. 16 dividido en 4 es de 4, 36 dividido en 4 es de 9. Luego, observen, al menos en esta y esta expresión, que yo ya no puedo seguir simplificando, porque 1 y 2 no son divisibles entre sí ni tienen divisores en común. 4 y 9 no tienen divisores en común. Bueno, estos son los casos en donde yo observo que 1/2 y 4/9 es una fracción o son fracciones irreducibles. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir simplificando numerador y denominador porque no tienen números divisibles entre sí, no tienen factores comunes entre sí. En ese caso, se dice que una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador
son coprimos. Y coprimos quería decir que entre ellos no existe divisores en común.